Laudato Si? ¿No has leído Laudato Si, la encíclica papal sobre la crisis ambiental? No, no, no. Ojalá lo leas, porque eso fue, no lo escribió el Papa Francisco, lo escribió un equipo académico de humanidades ambientales, latinoamericano y europeo, y justamente es un ejemplo de política institucional con un sustento muy fuerte en evidencia científica. Es un ejemplo del tipo de camino por donde se está encaminando esto, que es del 2015. Vas a encontrar, te lo voy a compartir a Nena para que lo comparta con ustedes, pero los voy a mochinchar. Perfecto, yo lo comparto. Es que es cómico porque normalmente pensamos en la iglesia con la Inquisición y las restricciones y el no se hable, no se toque, no se mueva. Y sin embargo, este Papa lo ha movido todo y ha incursionado con mucha fuerza en este terreno, no solo en la teoría, sino también en la práctica. De eso podemos hablar otro día, pero en este caso yo voy a sugerir que agreguemos Laudato Si a la bibliografía para el tema 5, como respaldo del tema 5, el seminario Desarrollo Sostenible o Sustentabilidad del Desarrollo. El documento de referencia vamos a poner Laudato Si, Alexandra, si te parece bien. Ok. ¿Usted lo tiene que me lo puede enviar? Sí, te lo estoy Ok, enviando. perfecto. En este momento te lo estoy enviando por WhatsApp. Mil gracias. Autores: Francisco Laudato Si. Ahora sí me conectó. Y ya se fue. Hola. Ah, pero yo Apaga tu... Tío, está en silencio. Ya estoy en ruido. Empezamos cuando tú digas, Alexandra. Podemos iniciar. Muy bien, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, Bien. Buenas noches, muy bien. mi nombre es Guillermo Castro, me acompaña Lourdes Lozano. Guillermo Castro, o sea, yo estudié inicialmente una licenciatura en literatura y lingüística. De ahí pasé a hacer una maestría en México en estudios latinoamericanos, donde me interesó el tema de cómo se forma la cultura política en nuestra región. Y finalmente pude hacer un doctorado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de México, también en estudios latinoamericanos, pero ya en relación a cómo se forma la cultura ambiental y la política ambiental en nuestra América. Y llevo unos años trabajando en eso, sobre todo en el área de las humanidades ambientales, un campo emergente nuevo donde han ido tomando forma con rapidez disciplinas como la historia ambiental, la ecología política y la economía ecológica, pero de eso hablaremos después. Lourdes se presentará ella sola dentro de un ratito, pero es una socióloga graduada en la USMA, cuando en esa universidad había la carrera de sociología, que además
hizo sus estudios de maestría en psicología ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México y que ha tenido una larga trayectoria, realmente muy larga, de trabajo. Me está diciendo vieja. De trabajo con organizaciones de base comunitaria. Ella explicará con más cuidado de qué se trata eso, pero son fundamentalmente organizaciones que se forman en comunidades, sobre todo rurales, pero no exclusivamente rurales, que buscan producir servicios ambientales a través, por ejemplo, de la protección de especies en peligro, como son las tortugas, del manejo sostenible de los ecosistemas de manglar y de el trabajo de restauración de cuencas, pero siempre vinculando la actividad ecologista, digamos, con la actividad económica y funcionando de una manera organizada como con capacidad para manejo de fondos, trazado de proyectos, etc. Así que ya más o menos saben quiénes somos, pero nosotros no tenemos idea de con quién estamos hablando. Así que quisiera hacerles dos preguntas. Uno es, ¿quiénes son? Y la siguiente es, ¿por qué les interesa o qué esperan obtener de este cursito tan corto? ¿Quién va a empezar? Cuéntenme. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa. Ese es un tango clásico. Nayushka, empiece usted porque ya estábamos conversando. Bueno, yo soy Nadiushka, debutó. Como les adelantó Alexandra, ya tengo una carrera que es ingeniería ambiental. Ahora soy estudiante de filosofía e historia. Y bueno, el curso me interesa mucho porque creo que inicialmente nunca se me hubiera ocurrido mezclar filosofía e historia con ambiente de repente. Y dimos una asignación que tenía más o menos el tema ambiental y bueno, me interesa de repente a futuro poder complementar las dos carreras y este curso pues como una introducción para poder tener una idea más clara de qué rumbo puedo tomar más adelante. Muchas gracias, Nadiushka. Alicia Egea, cuéntenos. Bueno, mi nombre es Alicia Gea, tengo 20 años, creo que soy una de las más jóvenes en la carrera. Realmente soy de Pronomé, pero ese interés, esa curiosidad por querer estudiar filosofía me trajo hasta acá y mis expectativas del curso, por supuesto, ese interés personal hacia la filosofía me hace querer saber de ella en diversos aspectos y una vez sabiendo que también el ambiental es un complemento de ella, estoy muy agradecida y emocionada con la iniciativa del curso. Muchas gracias. Ariel, cuéntanos. Buenas noches a todos. Saludos, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias. Bueno, en este caso yo también tengo una licenciatura previa en comunicación social, licenciatura en publicidad. Estoy haciendo mi segunda licenciatura. Ya de hace pues, bastante tiempo antes de estudiar filosofía, siento que ya venía coqueteándome en distintas cosas en mi vida personal. Eso en lo que respecta pues el interés, ¿no? De estudiar filosofía. Y en este caso de este curso me llama bastante la atención y bueno, me disculpo si me extiendo un poco por distintas razones de la vida, temas de trabajo aparte de lo que ha sido comunicación social, me ha tocado hacer otra serie de trabajos, entre algunos de ellos indirectamente algo de guía turístico. Y, por ejemplo, en algún momento me tocó pasar por lo que fue Summit y por ahí, sin saber, me tocó pues leer un poquito y por ahí fui investigando de que hay diversa, lo que viene siendo la tipo de plantas que no son propias de Panamá por distintos motivos que se dieron. Y eso pues no lo conocía. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado propio de la carrera, por ahí también hemos ido conociendo un poco lo que ha sido la historia del Camino de Cruces y toda
la influencia que tiene, pero yo lo voy viendo en que son áreas que están alrededor de lo que viene siendo el parque metropolitano. Cuando fuimos allá y más o menos nos dieron una explicación y, por ejemplo, nos fueron mencionando de algunos árboles que están ahí o tipo de la vegetación que hay. La verdad que yo no tengo conocimiento histórico en sí de la extensión que hay, del tipo de árboles y todo aquello. Entonces, conocer sobre esa historia, algo tan importante que hay en Panamá en lo personal, me llama mucho la atención. Así que, pues, espero aprender más. Siempre es bueno aprender, ¿no? Cosas interesantes. Todos descubrimos un día que el mango es una planta exótica traída a Panamá de la India. Y después descubrimos que el café también es exótico, llegado a Panamá desde el Mediterráneo con origen en Etiopía. También pasa lo mismo. Otras traídas de Portugal. Eso, ahí hay tela que cortar. Marieta, cuéntenos. Buenas, me llamo Marieta y me interesaría ver el punto de vista filosófico del medio ambiente y todo el aspecto ético. Y también me interesa mucho el parque metropolitano para esto y el proyecto que íbamos a hacer acerca del código ético para el parque me pareció muy interesante y bueno, eso. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Aquí hay alguien que dice José Enríquez. Buenas noches, mi nombre es José Antonio Enríquez, tengo 21 años, soy el más viejo, dice Alicia. Me interesa este curso para conocer acerca sobre el parque. También tenía ese desconocimiento que tenía Ariel. No sabía que había un ecosistema tan grande aquí en Panamá y bueno, me llamó la atención eso y cuando lo visité fue como una experiencia muy, no sé, educativa, por así decirlo. Alexandra, cuéntenos. Hola. Ajá. Bueno, todos me conocen. Segunda carrera igual, vengo de comercio, que tampoco tiene nada que ver con historia y filosofía, pero es algo que he entrado y me ha encantado. Creo que varios aquí entramos por historia y al final hemos llegado a un punto de que la filosofía también nos ha traído de una forma bastante impresionante. Primero que nada, el interés mío es porque la tesis me interesa hacerla con algo que tenga que ver con ambiental, con religión y como lo conversé con usted una de las veces que conversé con usted, pues las religiones asiáticas orientales tienen mucho que ver con todo lo que es el ambiente. Así que aquí estoy para aprender. Pues, Itzel. Buenas noches, mi nombre es Ixel Pilos y yo también, es mi primera licenciatura que es Filosofía Ética Valores. Y lo que me interesa es como hay cosas que no sé de nada del ambiente, entonces uno puede aprender cada cosa, por eso pues más me interesa. Conocer más, saber más sobre las cosas. Galvez, díganos. Sí, me llamo Galvez Bolo. Creo que me interesa he recorrido el parque casi 2 veces, casi todo el parque. Y ahora investigar la parte histórica sería muy interesante y eso es lo que me emociona. En este momento, Yamile, cuéntenos. Sí, buenas noches, mi nombre es Yamile Cueva. Como dice la compañera, también sería mi primera licenciatura y estoy emocionada con lo que vamos a aprender en este curso. Sí. Muy bien, fíjense. ¿Quién falta? Hay 12 personas en el curso. Falta, aparece como Alejandro Bonilla, pero es nuestra compañera Maritza. ¿No? Entonces que entre, porque es que estoy viendo los que estaban en imagen aquí. Disculpen. Maritza. ¿Dónde está Alejandra? No. Maritza anda por ahí. Maritza anda por ahí. Alejandro Bonilla está por ahí. No, está Maritza. Bien, Maritza. Alexandra, que alguien hable. ¿Quién sigue? Maritza. Bueno, Maritza.
Sí, ¿Está? creo que Maritza no puede abrir el micrófono porque está conectada como Alejandro Bonilla, que es su hijo. Epa. Pero si desea buenas podemos noches. ahora, perfecto. ¿Me escucha? Sí. Buenas Sí, noches. Maritza. Es mi primera licenciatura en esta carrera y con todo lo que nos está pasando, me gustaría conocer sobre ese tema porque en realidad no lo sé. Entonces, a veces uno emite, hay veces opiniones que está fuera. Es importante conocer. Esa es mi intención. Aprender. Alejandra, ¿cuál es tu carrera, Maritza? Filosofía e historia. Las dos. Ah, que son tan unidas. Ajá. ¿Quién sigue? Ya. Tú y yo. Ya, son Ya todos. somos Esto todos. es todo. Muy bien, fíjense, no tomen esto en un sentido escolar rígido. Ustedes tienen en sus manos desde hace un rato una bibliografía, pero en la medida en que nos conocemos, nos tratamos, compartiremos otros textos. Yo, por ejemplo, le haré llegar a Alexandra, para ponerlo a disposición de ustedes, un texto de un historiador francés que se llama Jean-Baptiste Fressos, que tiene una discusión ética interesantísima sobre el grado y la forma en que ha sido ignorado el desastre ambiental por quienes lo crearon desde el siglo XIX. Es un texto corto, muy ameno. Y otro de una filósofa polaca, que tiene un apellido impronunciable, lleno de consonantes, pero es un artículo muy ameno sobre el debate en torno a los problemas ambientales en el campo de la filosofía en Europa. Así que con esto ya les llegarán después. Ustedes tienen el programa. Mañana estaremos viendo un conjunto de categorías que usaremos en el análisis de este tema. Después veremos una brevísima síntesis de la historia ambiental de Panamá. Yo les dejo de tarea una pregunta. ¿Desde cuándo hay población humana en el Istmo de Panamá? Esa pregunta queda ahí. Cuando lleguemos al tema la repasamos antes de empezar el curso. Y finalmente también les dejo la pregunta, Lourdes les va a soplar la respuesta, de en qué cuenca está el Parque Natural Metropolitano. Lourdes les va a soplar la respuesta, así que eso no será un problema. Y finalmente veremos un tema sobre el cual les pediría desde ahora que hagan una búsqueda en Wikipedia o donde vean, para discutir el estado actual de la discusión ambiental en torno al concepto de antropoceno, que es como decir la era de los humanos. Ese es el cuarto tema. Y después al final les pediremos a cada uno que haga una presentación de unos 3 minutos, 4, sobre el dilema entre desarrollo sostenible o sostenibilidad del desarrollo. Ahora parece un juego de palabras, pero al llegar al último día quizá esté más claro. Siéntanse en la más total libertad de preguntar y de pedir todas las aclaraciones que les parezcan necesarias o indicar con claridad si algo les parece errado y sustentar su opinión. Le cedo la palabra entonces a doña Lourdes Lozano. Bueno, apaga tu micrófono. Está apagado ya. Ok, ¿me escuchan bien o se oye mucho el eco? Alexandra, ¿tú puedes pasar la presentación? Sí, ya voy. Se escucha el eco, tía. A ver, ya se mejoró. Ya. Mejoré porque no estoy hablando. No sé por qué. Yo creo que me voy a pasar a tu computadora, Guille. No, venga acá, apaga ya. Voy. Voy para allá. Trae tu silla, mi amor, que es más cómoda Sí. que este es un plomo. Ya está conectada
La máquina, la voz puesta. La presentación también. Te puedes aportar en la parte de los orígenes que yo voy a tratar. Sí. Entonces, ¿esto se proyecta desde dónde? Desde aquí. Desde aquí. ¿Tú te vas a sentar acá? No, yo voy a sentarme en esta silla que está acá, que me es más cómodo. Disculpen, aquí Lourdes, muchísimo gusto. Guillermo y yo, para que nadie les cuente ni les echen cuentos después por ahí, Guillermo y yo somos compañeros de vida desde hace más de, ¿cuántos 43 años? 43 años, un montón de tiempo. Y bueno, Nadiushka, estuviste con Luli, así que ella es la hija mayor nuestra, que ya la has conocido. Déjame voy a quitar mi cámara para que ustedes se puedan concentrar en la presentación que les hemos preparado como guía que les dejamos para que les quede allí entre la visión más, digamos, de carácter más histórica, más que fundamenta la creación del Parque Natural Metropolitano. Me atrevo a darles esta conferencia porque yo decía que era una introducción, sobre todo como para irlos embochinchando, enamorando, pero ya veo que están bastante enamorados del parque, así que no voy a tener que hacer mucho esfuerzo. Y me gustaría decirles que también yo formé parte del patronato por los grupos cívicos que pertenecen a este patronato, que es una de las figuras bastante nuevas, creativas, aunque ya data de hace mucho tiempo, de todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Yo trabajé en el Ministerio del Ambiente cuando se llamaba ANAM entre el 2004 y el 2009 como directora de Cultura Ambiental y pertenecí al patronato por más tiempo del que debía, pero bueno, nos íbamos cambiando y siempre ahí me quedaba. Así que ahorita acabo de salir el año pasado, para ser justos, y mi relevo lo propusimos que fuera la Ciudad del Saber, el profesor Jorge Arosemena, que es el director ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, forma parte hoy en día del patronato. El patronato está por encima de la directora del Parque Natural Metropolitano y es un ente del que después les voy a hablar, en donde se toman las decisiones, se aprueba el presupuesto, se escuchan los programas que se van a desarrollar y todo el plan de trabajo año a año que sigue el parque. El parque tuvo una infancia que ustedes van a conocer, podemos pasar a la siguiente filmina. No le hagan mucho caso a esta primera, perdón Alexandra, echa para atrás en la primera. Ahí dice 37 años y Sendero Los Caobos. Eso fue en el momento en que ya yo dejaba el parque. Pero hoy en día tiene 38 años y lo cumplió el 5 de julio. Cumple sus 38 años el Parque Natural Metropolitano, que es un pulmón, como dice ahí, de la ciudad de Panamá. Y ese es uno de los servicios ambientales que presta este parque a toda la ciudad de Panamá. Lo primero que les voy a hablar, voy a quitar mi cámara porque como estamos en Boquete, nosotros vivimos acá y hace mal tiempo por las tardes, a veces la cámara consume mucha velocidad y nos desconecta. Entonces, discúlpennos por eso. Adelante. ¿Dónde está el parque? Ya ustedes han ido al parque, me imagino. Sí, ya fuimos. Ya fueron. Como grupo. Perfecto. Entonces, ustedes ya saben dónde está ubicado, pero lo importante de dónde está ubicado el parque es que forma parte de lo que dice ahí, del corredor biológico del Atlántico Mesoamericano, del Parque Nacional Soberanía, de un Parque Nacional Camino de Cruces. O sea, él está enquistado casi que en las proximidades del Canal de Panamá y forma parte de todo este corredor de áreas protegidas que en realidad le da una gran riqueza en biodiversidad a ese parque. ¿Seguimos? Para que se hagan una idea mejor de esa tachuela, fíjense, allá no se mencionó en el primero este parque, pero miren la dimensión del Parque Nacional Chagres. No sé si se puede poner, o ese es el modo de presentación lo más grande que se ve, Ale.
Si ese es el tamaño estándar, lo más seguro es que sí, hasta allí se va a ver. Bueno, yo creo que cuando les quede a ustedes la presentación pueden ampliarla más y ver. Ahí está tratando Alexandra de ver si se... pero parece que no. Pero bueno, ven el área moradita, lila, ese es el Parque Nacional Chagres. Luego está en un corredor que, como dijimos, a ver, está acá, a la izquierda, y ahora veo menos. Antes veía mejor, Alexandra. Si quitas lo de la siguiente filmina. ¿Todos están viendo lo mismo que yo? Sí. Pongámoslo en modo de presentación solita, Sí. sin la... Sí, sí, ahora mejor, mejor. Ahí ustedes ven a lo que llamamos un corredor. Pero si ustedes observan toda la franja del canal que va de norte a sur, y ven esta mancha que está acá abajo cercano al al Océano Pacífico, esa es la ciudad de Panamá, que como ustedes observan tiene la forma de una T invertida, contraria a muchas ciudades en el mundo, que tienen formas más circulares, en donde hay un centro y se extienden radios de acción hacia la periferia, como una especie de círculo, semicírculo o algo alargado. En Panamá, por el corte que hay aquí en lo que se conocía como la zona del canal, que ustedes están viendo a la izquierda de las manchas, en donde está indicado el Parque Nacional Soberanía y el Camino de Cruces y el Parque Natural Metropolitano, nuestra ciudad se extiende en una forma de T invertida. O sea, a lo largo de esta franja canalera y a lo largo, o sea, y longitudinalmente hacia el mar. Entonces, miren la importancia del parque que está ampliado en la esquina derecha inferior. Esa es como una ampliación un poquito más grande de ese pedacito que está aquí de Parque Natural Metropolitano, y por eso se le conoce como un pulmón de la ciudad. Todos los bienes y servicios que aporta tener ese parque protegido como un área protegida, y es un parque que no es recreativo, que no es un parque nacional, tiene la denominación, y fue muy, muy discutida, de Parque Natural Metropolitano. Un poco por lo que nos decía, creo que Ariel, que conoció el Summit y que es muy diferente en su origen y su significado y el para qué existe. El parque natural no alberga, en teoría, árboles que no sean nativos de Panamá. Es un parque natural. Y cuando vamos a hacer reforestaciones y demás, no se permite, por política del parque, traer árboles que no sean considerados nativos del país. Entonces ustedes van a encontrar ahí mucho el caobo, el cedro, los robles, cosas que son forestales más que frutales, y que estaban ahí, y que el canal de pronto necesita para el manejo del agua, como servicios ambientales, no solamente por el oxígeno que aporta el bosque a la ciudad de Panamá, que es la más importante en población de todo el país. Guillermo diría que entre Panamá y Colón, en esa franja alrededor del canal, se concentra el 70% de la población de todo el país, de la República, está embutida ahí en esa T, en toda esta parte norte-sur. Entonces, figúrense si estos parques nacionales, Chagres, Soberanía, Cruces y el Parque Natural Metropolitano, son importantes para lo que ocurre aquí. Una mancha verde que ojalá ustedes como jóvenes que están estudiando puedan mantener y entender en su funcionalidad cuál es el papel que cumple en la interacción con la sociedad panameña, esté en Colón o esté en Panamá. La siguiente. Esta es otra imagen en donde se permite apreciar no el conjunto de áreas protegidas, sino un poco la misma extensión que tiene el parque y su ubicación entre los llanos de Curundu, Brooklyncito, la Alameda, eso que ustedes ven aquí, y por donde pasa la Transísmica. Es la calle esta grande que está marcada. Yo no sé si yo muevo mi cursor, ¿ustedes lo ven allá? No, solo vamos a ver. Si la que está proyectando es Ale, solo vemos lo de ella. Ya.
Bueno, no importa. Ustedes están viendo esa línea amarilla grande que dice Rivesmith, que dice transísmica. Bueno, todo eso es el Rivesmith, el Cangrejo. ¿Lo logran ver? ¿Ven dónde está Edison Park? La torre está Edison, los llanos de Kurundu. Entonces, la primera respuesta a la pregunta de Guillermo que dijo que yo les iba a soplar, es que en efecto, el Parque Natural Metropolitano está en la cuenca del río Kurundu. ¿Por qué es importante eso? ¿Ah? ¿Por qué es importante eso? Es la idea. Bueno, pero ahora mismo no quiero tocar por qué es importante eso, y ahí luego lo discutimos y quizás como parte de lo que vamos avanzando, ¿no? Seguimos. Yo quisiera dejarles después la siguiente filmina, Alexandra. Esta presentación yo se las voy a dejar para que ustedes la compartan, pero también el parque tiene una página web en donde ustedes pueden obtener mucha más información en detalle. Pero a grosso modo, para poder hacer una buena discusión de esto al final, antes de que se vayan, me gustaría decir que estamos ubicando los orígenes del parque desde el Tratado Heybu-Novarila, que se firma el 18 de noviembre de 1903. En ese tratado, Panamá le dio a los Estados Unidos 5 millas alrededor de cada ribera del canal. 5 o 6 millas. ¿Cómo? ¿Hay alguna pregunta? No. Es que oía. Ay, este es un puntero. Ahora sí lo ven. No lo ven. Un punto rojo no lo ven tampoco. Sí, lo veo. No importa. El Tratado Heybu-Novarila le dio 5 millas a cada lado de la ribera del canal al Estado norteamericano, y luego eso le permitió tener el control sobre ese territorio, tanto para la construcción o la planeación de la construcción del canal, desde el arranque de la República de Panamá, la construcción, el mantenimiento, la operación y todas las acciones que ellos iban a desarrollar en ese territorio. No es sino hasta 1974 cuando se dan los primeros pasos para ir creando, se intuye que era necesario para el manejo y operación del Canal de Panamá mantener en reserva estos bosques, porque les proveía de agua y les proveía de muchos servicios de control para lo que ellos necesitaban proteger, que era el Canal de Panamá. Hacia 1983 se va declarando este parque primero como un área recreativa de Kurundú. Pero después, al año siguiente, en una gira presidencial que hace el señor Jorge Illueca, junto con CONAMA y ciertas autoridades del gobierno panameño, en esa gira se define que era necesario crear mediante ley un parque natural metropolitano. Y es ahí donde se designa por qué se quiere que sea un parque natural y no un parque recreativo o un área recreativa, porque no era para la recreación, era para la conservación de toda la biota, de los árboles y toda la biodiversidad que está unida a ese ecosistema en particular. Y metropolitano porque no era solo para el uso de Kurundú, era para el uso de toda la metrópoli, de toda la ciudad en Panamá. Entonces, en 1985, oficialmente, se sanciona la ley número 8, de 5 de julio de 1985, en donde se crea el parque, y ustedes pueden tener acceso en la web a esa ley, que es larga, larguísima, en donde se dictan las funciones, los objetivos, el para qué se crea, sus fines, y ustedes van a ver lo ligado que está la preservación o la conservación de este espacio protegido y qué vinculado está, digo, para la operación del Canal de Panamá. Ustedes ven que en los debates de hoy en día, con la minería, en la que supongo que todos ustedes han ido participando, espero,
el canal es uno de los aspectos que se ve como afectado, y el canal está siendo afectado por un proyecto minero que está en Petaquilla, Donoso, ¿no? Para allá, para arriba, para Coclé, arriba. O sea que si aquello le afecta, imagínense si nosotros no cuidamos de este espacio, qué repercusiones puede tener también para el canal cuando está muchísimo más cerca. Y también para toda la ciudad de Panamá, porque no solamente por los servicios ambientales, por la salud que esto representa para los habitantes de la ciudad, en particular todos aquellos que viven en mayor hacinamiento. Hasta aquí puedo decirles también que en ese entonces, cuando se creó, tenía 265 hectáreas de extensión. Y hoy oficialmente sabemos que tiene 232 hectáreas, es decir, que se han perdido algunas hectáreas allí justamente por el uso urbano. Hay gente en Panamá, especuladores de bienes raíces y demás, que dicen concretamente para qué queremos tener un parque ahí si esas son áreas muy valiosas y que nosotros necesitaríamos para tener allí grandes edificios, obras. Miren, ahí hemos tenido tantas amenazas que les cuento durante el periodo en que yo estuve. El señor Martinelli en un momento dado quiso poner allí nada más y nada menos que un taller de mecánicas y de buses, en donde estacionar los buses dañados y que se les diera mantenimiento y atención mecánica para que esos buses fueran restablecidos y eran como una especie de una terminal que iba a tener gasolineras y todo. Ustedes se imaginan el peligro potencial que eso significa, modificar la ley del parque para partirlo, romperlo en trozos según el apetito de uno o de otro. Por eso a este parque lo que lo ha beneficiado no es solamente que hay una ley que lo crea, sino que hay una red, y esto es muy importante, es una red de amigos del parque, de la que ustedes pueden formar parte en el futuro cercano. Ojalá lo hagan. Cada vez que el parque reciba alguna amenaza de que se quiere pasar por aquí un corredor o se quiere cortar para esto, que hay necesidad de hacerlo para el desarrollo del país, está bien. Hay cosas que hay que hacerlas. No podemos dejarlas en el tiempo pasado en que ella se creó. Tiene que ser articulado, pero no puede ser de cualquier manera y no tampoco cualquier proyecto. Hasta aquí me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna duda, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Pueden abrir sus micrófonos. ¿No tienen ninguna pregunta? Yo una consulta, de repente me resulta curioso lo que menciona de las hectáreas que se perdieron, porque si tiene protección por la ley de creación, o sea, ¿se hizo algún tipo de indemnización cuando se perdieron las hectáreas o saben en qué se perdió exactamente? Sí, con el corredor, con la construcción del corredor norte, que pasa de traviesa, por ahí ustedes lo han visto o lo verán, si se fijan bien, y van poniendo sus ojos cuando vayan hacia allá, se van a dar cuenta cómo de pronto el parque está intervenido. Es más, cuando ustedes hacen giras allá adentro, y algunos de ustedes mencionaron que se conocen el parque, porque han hecho todas las giras por allá adentro, y me imagino que conocen los 7 senderos, tú estás tranquilito ahí escuchando, y de pronto oyes el motor de una motocicleta o un camión de carga que va pasando, y el pajarerío se alborota y se va. Y los animales se estresan también, y esto es durante el día y durante la noche. El corredor no solamente lo estresa en ruido, sino también en otro estresor ambiental que es el lumínico. Cuando los animales están dormidos recogiendo, el corredor tiene un tráfico permanente que pasa por ahí a toda hora. Se hizo indemnizaciones y compensaciones, por supuesto. Y esto fue muy discutido con el patronato de aquel entonces cuando se discutió. Tuvo mucha gente en contra y al final ganó la necesidad de articular el parque a la Ciudad del Saber, a las áreas que están para allá, la ciudad de la salud hoy en día, la Ciudad del Saber, Albrook, incorporar Clayton, Albrook y las demás áreas que eran parte como de una zona del canal restringida para los norteamericanos, pero al incorporarse el canal y con el desarrollo de la ciudad,
pues se ve la necesidad de que haya una dinámica. Y lamentablemente tenía que pasar por ahí, aunque se fueron tratando de ver el mínimo de los impactos posibles. Y así algún otro proyecto, pero muy pequeños. En sus indemnizaciones ha habido muchas mejorías también en el parque, porque se ha dotado de, digamos, de espacios vinculantes dentro del parque para desarrollar infraestructuras de baja densidad, que se llama, ¿cómo es que se llama, Guillet? Lo de la carga, en este momento se me fue el nombre, capacidad de carga o el tope de la carga que admite un área protegida como esto. Todas las áreas protegidas tienen un tope. No puedes meter más gente de eso porque alterarías todo el ecosistema en el que estás llegando a visitar, a recorrer, o a educarte, o a participar de giras y demás. El parque recibe muchísimas visitas, pero muchísimas visitas, no solo de estudiantes, de científicos. ¿Alguno de ustedes ha visto dentro del parque la grúa del Smithsonian que se tiene allí? Yo sí la he visto. Ay, sí, yo los invito. Ahora esa grúa fue reemplazada. Esa grúa antes medía creo que 30 metros y ahora mide alrededor de 50. O se duplicó. El Stray. Desde el corredor se ve con facilidad, no hay ni que entrar al parque. Exacto, eso es una grúa que tiene un brazo, una torre vertical, y tiene un brazo y una góndola en la que tú te metes y tú puedes recorrer el brazo que se extiende, puedes recorrerlo 360 grados alrededor y ves toda la ciudad de Panamá. Y lo puedes ir bajando verticalmente o subir o bajar o darle un recorrido de 360 grados. Esa grúa del Instituto Smithsonian se hizo para científicos, no se hizo para visitantes. Pero sin embargo, dado el carácter que tiene didáctico de entender el salto cuántico, miren que no digo en cantidades de especies, sino la velocidad del descubrimiento de la cantidad de especies que había en ese área, que están por arriba de nuestra cabeza, o sea, dentro del dosel del bosque, dentro del follaje y por arriba de los árboles, es una bestialidad, y me perdonan la palabra, pero ahí los científicos se cansaron de descubrir especies, insectos de toda clase. Hay un juego que se llama Aventuras en el Bosque, en el que se lleva a los niños y se les da un espejo. Y con ese espejo el niño va caminando debajo de los árboles, por supuesto, en el sendero, y vas mirando con ese espejo lo que está arriba de ti, hasta donde la vista alcanza. Y los niños se van maravillando de toda la vida que hay debajo de un árbol, de uno solo. Ahora en ese dosel, cuando tú lo subes, te das cuenta que tú puedes decirle al operador de la grúa, bájeme más, ahora córreme hacia la derecha, métase en ese árbol y te metes dentro del árbol y ahí tú puedes ver perezosos, puedes ver muchísimas especies que tiene Panamá. Y no les cuento de los hongos, de los helechos y de otras especies, ranas, anfibios, culebras, etcétera, que tenemos ahí. Ahora les contaré. Entonces, bueno, hasta ahí más o menos la historia del parque y cómo se fue creando y cómo se ha ido modificando. Es un parque que se ha defendido a codazos contra las visiones a veces, de gente poco educada o capacitada para apreciar los servicios que prestan estos ecosistemas a los ciudadanos enteros. Pero por eso mismo es importante que ustedes se vinculen, que conozcan su historia, que escriban y hagan sus prácticas aquí, y lo defiendan cuando mañana o pasado lo vean amenazado. Porque esto es un servicio no para el visitante extranjero que va a recorrer un lugar muy lindo con senderos de diferentes niveles de capacidades o demás, sino para los nacionales. Los aportes que brinda este parque no es solo para la ciudad de Panamá, es un patrimonio para la nación, un patrimonio de toda la nación panameña. Y como tal hay que defenderlo. La siguiente. Alexandra. Voy.
voy, es que se me trabó, voy. Sí, es que nos quedamos mucho tiempo en esa, pero bueno, vamos para adelante. Kiko. Se trabó de verdad. Creo que hay otra filmina. Sí, voy. ¿Sabes qué le iba a comentar? Iba a aprovechar para comentarle que ahorita mismo lo que estamos haciendo con el parque, Nadiushka se le vino la grandiosa idea de que no dejáramos el servicio social solamente aquí con nosotros, sino que esto dejáramos, como se puede decir, como un legado para los próximos estudiantes que vienen y necesitan hacer el servicio social, sino que esto se mantenga y sean otros estudiantes que vengan, apoyen y hagan otro tipo de trabajo, no solamente lo que vamos a hacer nosotros, que es la restauración. Esa es una excelente idea de establecer esa conexión con el parque. Todas estas ideas son bienvenidas y más que apreciadas por el personal del parque. Y además les cuento que gran parte de la información que nosotros hemos podido reunir es gracias a servicios de estudiantes como ustedes, que unos se han propuesto, digamos, trabajar con cámaras trampa para saber por dónde pasa el mono tal o una especie determinada, o filmar, por ejemplo, cuáles son los mamíferos que pasan ahí de noche, áreas donde se reproducen, áreas donde se alimentan. Todo ese tipo de investigación minuciosa, no solamente la han producido investigadores de mucho ranking, sino también con estudiantes que se van formando, murciélagos. A veces el parque abre sus puertas para hacer giras nocturnas, de observación de aves nocturnas. Nosotros podemos saber cuáles son las que están allí, pero dejar a la gente tocada en su corazón, de enamorarse de eso que tiene el parque, de regresar más adelante cuando tengan hijos, o llevar a un nieto, o llevar a un sobrino, o algún amigo o amiga, es sumamente importante, porque nadie ama lo que no conoce. Si ustedes conocen y se dan esta oportunidad de conocer algo de esta historia, algo de sus orígenes, y de ver y sentir por la piel, el corazón, la mente, por todos sus sentidos, cómo palpita ese parque de vida y lo importante que es mantenerlo, ustedes siempre en la vida lo van a defender. Otra cosa que les quería contar de la historia es que no hay muchos edificios, porque como les digo, la idea no es llenar el parque de edificios, pero el parque ha tenido cantidades de momentos en los que, por ejemplo, se dañan cosas porque son muy viejas. Está, por ejemplo, el edificio 420. Fue construido en 1940 por el Cuerpo Aéreo del Ejército Sur de los Estados Unidos para hacer pruebas de máquinas y de aeronaves. Tiene una longitud de 18.816 pies cuadrados. Un área. En ese edificio. El área, no la longitud, es el área. El área, sí, lo que está dentro, sí, es cierto. Y dije longitud. Bueno, perdón. Ok, ese es uno, imagínense, de 1940. Hay otro, de 1989 y en 1997. Fueron dos momentos en los que se hubo que pedir permiso al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, a través de la Embajada Norteamericana, para utilizar un edificio que estaba allí, que es ese del Cuerpo Aéreo del Ejército Sur, para guardar medicamentos y productos necesarios para combatir al gusano barrenador que teníamos en Darién. Y ese gusano barrenador está por todo el país. Este edificio, en esos dos momentos, jugó un papel crucial. Se otorgó el permiso. Luego, en otro edificio, que no sé si alguno de los que ha recorrido el parque lo ha visto, que le dicen el Castillo, seguramente no los han dejado entrar. En el Castillo, que es el edificio 1002, es como un búnker de unas paredes anchísimas, con unas puertas de metal que bajan, y allá adentro se metían aeronaves completas para hacer pruebas, mantenimiento, y el ruido era ensordecedor. Entonces, para evitar el disturbio de todo lo que está afuera, pues estaba como blindado a prueba de ruidos y demás. Ese edificio, que se llama el Castillo,
durante el gobierno pasado hubo muchísimo interés de parte del alcalde Blandón y su equipo de gente muy capaz, como el arquitecto Manuel Trute, buen colaborador del parque, de tratar de darle como un significado, porque si usted va ahí, hoy en día no hay nada. Ahí arrumbados hay un montón de cajas que eran de Richard Cook, Guille, de cajas de hallazgos que hizo el antropólogo Richard Cook para el Smithsonian, y se murió sin poderlos clasificar. Miren ustedes si hace falta trabajo en ese parque, en donde uno lo encuentre, por pequeño que te parezca, hay montones de cosas que se pueden hacer. Ese legado de Richard Cook, que fue un inglés antropólogo, ¿no? Que se vino a Panamá, se enamoró de Panamá, se casó con una panameña y hablaba un español como de coclesano, de campesino coclesano, era muy cómico oírlo. Todo lo que dejó Richard ahí está sin clasificar, se puede perder por la humedad, simplemente que hay allí. Eso hoy en día es casi una cueva de murciélagos que se van metiendo por ahí y no se le ha dado uso. El municipio de Panamá, que forma parte del patronato, como ejerciendo la función de presidente del patronato del parque, el alcalde de cada gobierno de turno, forma parte de, es el presidente del patronato. Este alcalde que tenemos hoy en día, y voy a hacer una cruceta, pero ese alcalde no ha ido jamás en su vida al parque, a ninguna de sus reuniones en que las preside. Él la preside y él no va, ni manda un suplente. Es la primera administración que no hemos tenido siquiera un suplente del alcalde, porque el alcalde puede designar una persona que lo siga. Él no ha mandado nunca a nadie, antes bien le quitó el subsidio que recibía el parque. Pero con el gobierno anterior, Blandón quería hacer de este castillo un área como de museo pequeño y de acomodarlo, lo hizo con Trute, el arquitecto, con diseño de un pequeño café donde se pudiera escuchar músicas, conciertos, con una capacidad de carga bajita, pero bellísima, y darle el mantenimiento, la remoción que ese espacio necesita. Pues no se pudo, porque en 5 años ustedes saben que las cosas van, vienen, se dilatan, hasta que se toma una decisión, ellos habían encontrado los fondos, pero la velocidad administrativa es terrible. Así que no procedió, y ahí se quedó nuevamente el castillo, con todas las cajetas de Richard Cook allá adentro metidas. Yo los invito a que pasen por ahí y lo vean. Cuando uno va camino a la grúa del Smithsonian, vas a encontrar el castillo a la mano derecha. Y hay otro edificio que se llama la Escuela Táctica, que fue inicialmente concebido como una escuela táctica canina, que se aprovechó desde 1983, no, que en 1983 se le pasa a las Fuerzas de Defensa de Panamá. Y hoy es el centro de visitantes al que ustedes han llegado. Esa fue la Escuela Táctica Canina. Cuando se recibió eso en el 83, que se crea el parque ya finalmente en el 85 y se ocupa y se crea allí el centro de visitantes, todavía habían jaulas en las que se metían a los perros que se iban a entrenar para hacer esto. La siguiente. En la gobernanza del parque. ¿Cómo se gobierna el parque? ¿Cómo está estructurado? Como les digo, lo conforma por la ley, de acuerdo a la ley, un patronato. O sea, que el director del parque o la directora del parque no puede tomar las decisiones, sino que las decisiones se toman en consenso con todas estas figuras que ustedes ven ahí, en la que la alcaldía de Panamá ejerce como el presidente del patronato, el Ministerio de Ambiente ejerce una función como de secretario, y está el Ministerio de Economía y Finanzas, que está siempre allí compuesto con una figura de lo que fue la ARI. Está la Sociedad Dubón, ahora la Ciudad del Saber, que me reemplazó a mí. Está el Instituto Smithsonian y está el IPEP, que es una asociación esta Asociación Cívicas Unidas, y la IPEP era la doctora Wilson, que murió. Esa figura posteriormente va a tener que ser reemplazada, porque a la muerte de la doctora Wilson no han nombrado todavía a nadie que la represente. Está la dirección, entonces está el patronato compuesto por estos. La siguiente, nena.
Está entonces la directora general, que me imagino que ya ustedes han podido conocer, que es Dionora Víquez. Ella tenía muchos años en el Ministerio de Salud, es una bióloga enamorada de ese parque también, y tiene como desde el 2005, llegó a la dirección general del parque y ahí se ha mantenido. Hay una figura de la administración del parque que se encarga de una parte muy importante que quizás ustedes no conozcan. Como el parque recibía subsidios, entre ellos era de la alcaldía, y cuando al alcalde no le da la gana pagar los subsidios, simplemente el parque se quedaba sin subsidio. O sea que el parque ha tenido que ejecutar una política de gestión sostenible de sus actividades para no depender de los subsidios. Entonces, hoy en día, todos los locales que hay por ahí, ustedes verán que ahí hay una oficina de red, que es de reducción de emisiones por degradación y deforestación en el país, que actúa ahí, pero que está de nivel centroamericano. Pero está también, está también las pinturas Gliden, hay otras casas que están siendo ocupadas y la gente paga por estar allí, paga por el alquiler de esto. Y esos alquileres le entran al parque y se meten en una cuenta que el parque maneja y que se administra con el patronato, con la autorización del patronato. ¿En qué se invierte? Si es en equipos de educación ambiental, si es en favorecer el turismo ecológico, las giras, demás. También el parque cobra la entrada a nacionales y extranjeros. Antes teníamos un mariposario. Lamentablemente con la pandemia el mariposario no pudo subsistir porque era chiquitico. Pero por ese mariposario pasó un montón de niños y se les sembró todas las flores que se tenían en el parque y que alimentan a las mariposas. Pero como no había visitación, eso se cayó. El parque de todas maneras se quedó con ese espacio para ver si más adelante lo puede volver a habilitar, con gente que sepa manejar el mariposario. Entonces, y está una figura que como ven ahí dice protección ambiental. Esa es la policía ecológica. Nosotros tenemos, gracias a Dios ahí, policía ecológico, que están mañana, tarde y noche. Ellos tienen turnos y siempre están ahí, hacen sus giras, hacen sus inspecciones, sus recorridos, para ver que no haya ningún delito. Ahí ha pasado muchas cosas. En el pasado han habido incendios provocados, han habido robos o asaltos. Entonces, desde que se metió la policía ecológica y se hacen estos recorridos, eso ha bajó casi a cero. Siguiente. Ya vamos a terminar. Se te volvió a trabar. Ahí está. En la autogestión, que es una figura que ustedes deben conocer, porque es transparente, para que la gente sepa que el parque hace todas las gestiones posibles para poder generar sus propios recursos, pagarle al personal que tiene. Es el único área protegida que nunca ha interrumpido sus programas de educación ambiental. Ustedes vieran todos los niños que pasan por ahí de las zonas más rojas que están alrededor del parque. Es muy importante esa labor de formación desde los niños. Y cómo cambian. Y se portan mucho mejor los niños que los maestros, les cuento. Cuando van, el maestro se hace como niño y el niño pareciera que fuera el maestro. Es una cosa increíble cómo se invierten los roles. Pero los niños están súper atentos y los maestros se portan súper mal. Pero bueno, esa es la realidad. El maestro siente como que él salió a una gira, un relajo. Y el niño siente que llegó a un lugar que le gusta y que está aprendiendo y le está entrando por todos los poros. Salir del aula de clase es la mejor manera de aprender. Entonces, sacamos los fondos de la atención a los visitantes, llevamos estadísticas de cuántos visitantes tenemos por día, por semana, por mes, por año, si son hombres, si son mujeres, qué edades tienen, etcétera. Los vamos clasificando. Aplicación a proyectos. El parque aplica a proyectos, por ejemplo, de pequeñas donaciones del Fondo Mundial del Ambiente o del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Hemos
al corredor biológico del Atlántico Mesoamericano, porque formamos parte de él. Y muchas veces hemos ganado proyectos, porque se sabe que este es un área ordenada, un área protegida, donde se conserva toda esta biodiversidad y se da apoyo para no perderla. Así es que los proyectos también nos dan entrada. Concesiones, que es de las que les hablaba antes, no solamente alquileres de salas. Las alquileres de salas, por ejemplo, si ustedes se ubican en el centro de visitantes, conocen el Salón de las Oropéndolas y el salón que está arriba en otra de las casas que está arribita, que es el Elena Guardian. Esos salones se alquilan a veces para bodas, cumpleaños, el parque se alquila para ferias, para actividades al aire libre, etc. Pero también tenemos concesiones de espacios que nos pagan, a veces nos hacen, el Club Ecuestre de Panamá, por ejemplo, está ahí. Y el Club Ecuestre es uno de los clientes más fieles que hemos tenido. Conservan el área, mantienen sus caballos, son gente muy sensibilizada al parque y ayudan muchísimo al parque, no solamente con lo que pagan por la cantidad de hectáreas que tienen concedidas para el manejo de sus actividades en el Club Ecuestre, sino que pagan a veces para apoyar al parque cuando hacen sus ferias anuales o cuando hacen un programa de educación ambiental que a ellos les interesa. Ellos contribuyen con eso. Y también recibimos aportes de gente que hacen responsabilidad social o cursos de capacitaciones que quieren llevar allí por la biota que se tiene ahí, que se mantiene. ¿Seguimos? Para hablar de otro tema, que ya no son los administrativos, ya hemos hablado del origen, de la historia, de la cantidad de hectáreas que tienen en su superficie, más o menos quiénes son nuestros clientes, que ahí está el STRAI, que es muy importante como socio y como apoyo para toda esta actividad de registro científico de las especies que tenemos registradas en el parque. Ese es el número de las especies que al día de hoy tenemos, 1.391 especies que están documentadas. 64 especies de esas son mamíferos, 283 son aves, 21 especies de anfibios, 38 de reptiles, y en reptiles no solamente estamos viendo serpientes, estamos viendo también montones de reptiles, lagartijas, salamandras, tortugas. Ahí también en los estanques pueden ver las tortugas. Tenemos 10 especies de peces, 281 especies de artrópodos, 633 especies de plantas y 71 de hongos. No es poca cosa en plena ciudad de Panamá. El programa de educación ambiental es el programa insignia del Parque Natural Metropolitano. Tiene diferentes módulos organizados para primaria y secundaria. Por ejemplo, aunque ustedes no lo vean ahí porque no está desagregado por cada uno de los programas, que sería larguísimo explicárselo, tenemos todas las guías didácticas ambientales que, aparte de las nacionales que se hace con el Ministerio del Ambiente, se hicieron específicamente para el Parque Natural Metropolitano con lo que allí tenemos. Entonces, eso está dirigido a estudiantes de primaria y de secundaria. Tenemos programas de educación ambiental hacia ciudadanos comunes y corrientes. Antes se hacían ahí una vez al mes todas las reuniones de la Sociedad Audubon de Panamá, en el Salón Las Oropéndolas y también en el Salón Elena Guardia. Y bueno, ahí se discuten cualquier cantidad de talleres, charlas, conferencias. El parque brinda sus espacios para que la gente vaya, participe de una conferencia científica, intervenga con colegas de todos los niveles. Y en este momento se están desarrollando 8 proyectos ambientales en el parque, de distinta índole. En el pasado hemos tenido estudiantes que vienen asociados, por ejemplo, al Smithsonian, que son especialistas únicamente en murciélagos. Entonces ellos vienen nada más a observar murciélagos. ¿Dónde? Bueno, estos son los espacios que tiene el parque. La gente
los extranjeros se quedan atónitos al ver esa imagen que tenemos al fondo de la ciudad de Panamá, de múltiples edificios altos, la densidad de población que tenemos embutida en la ciudad. Y dentro casi de la misma ciudad de Panamá tenemos estos espacios para senderos, por ejemplo, maravillosos. El parque tiene 7 senderos hoy en día, de distintos grados de dificultad y distintos grados de capacidad de carga. Es un mosaico de espacios, como dice ahí, para la educación, para la investigación, para el esparcimiento. Si ustedes vieran, uno de los senderos que tenemos, que es el Dorothy Wilson, que es un sendero que se creó en honor a la doctora Wilson cuando todavía estaba viva. Esa mujer estudió en Harvard medicina y hasta el fin de sus días fue parte de ese patronato y era la tesorera. Pero esa mujer sumaba en la cabeza. Y cuando Dionora le pueden preguntar a Dionora, que yo les dije, si era verdad, pregúntenle, que si era verdad que la doctora Wilson, cuando le presentábamos el presupuesto, ella solita registraba en su mente y decía, esta suma no está bien hecha. Vuelvan a recogerla. Y ella por eso era la tesorera, porque no se le iba un centavo y era codo para gastar un centavo del parque. O sea, cuidaba cada centavo que tenía el parque. Esa viejita se murió en pandemia y no hemos tenido todavía un reemplazo para la AIP. Bueno, para la investigación, el esparcimiento, cuando se creó ese sendero Dorothy Wilson, que es para gente de la tercera edad, que puede ir en silla de ruedas o que tienen grados de discapacidad o que son muy ancianos y caminan. Nosotros llevamos a la mamá de Guillermo un día. Es un sendero que está, es cortito, es circular, está casi al ladito del centro de visitantes, no sé si lo han visto. Tiene sus módulos escritos en español, en inglés y en braille, para los ciegos, de que sepan en dónde están, qué están viendo, qué se puede encontrar allí, cómo manejarse. Es un espacio donde ellos están cansados, se sientan y simplemente escuchar la naturaleza, el agua, el sonido del agua, del riachuelo que pasa por ahí, es de esparcimiento, contemplación, la introspección. Y yo les digo, a veces uno pierde de vista la dimensión humana de cada uno de nosotros. Nosotros no solamente somos cuerpo físico, nosotros para tener una salud integral necesitamos una salud, un estado de bienestar físico y mental, emocional, donde poder sacar a veces sentimientos negativos o hasta que se te haya roto tu armonía espiritual y restablecerla. Esos son espacios que contribuyen a recuperarla. Y esa función psicológica emocional es sumamente importante, sobre todo cuando tú vives en ciudades grandes, hacinadas, con mucho ruido, mucho tráfico, donde los estresores ambientales son muy altos y donde el grado de afectación a la salud de la gente es muy alto. Entonces, estos espacios son realmente muy, muy valorados para restablecer ese estado de bienestar de la salud de la población. La siguiente. Creo que esta es una de las últimas, si no la última. Los 7 senderos a los que me refiero son el camino del Mono Tití, que lleva hasta el mirador del Cerro Cedro, que es el que está más arriba, y que después que ya tú llegaste, yo llevé ahí un grupo de militares, de la policía, de los distintos estamentos de la policía, en que le estábamos dando un curso, Guillermo y yo, de conflictos ambientales. Y me da risa porque yo era la policía, pero uno de ellos lo tuvimos que sacar con ambulancia porque no aguantó la subida del camino del Mono Tití. Y cuando llegó al mirador, hubo que llevárselo, pedir un carro que lo bajara y lo llevara a darle estaba muy gordito y no aguantó. Y se ve que no estaba haciendo ejercicio. Ese es uno de los más largos, y el más largo es el sendero de la Cienaguita. Luego tenemos el sendero de los Caobos, el del Roble, el sendero de los Momótides, que está casi frente al centro de visitantes, es muy simpático. Y allí ustedes pueden ver una cantidad de aves, entre ellos los Momótides, que son ¿conocen cuál es ese pájaro? Es uno preciosísimo que tiene como una pechera dorada, unas alas maravillosas y terminan como en 2 plumas largas de color azul. Una cola larga
que termina con 2 plumas que terminan en un... Si después lo buscan en el internet, buscan momótide, pájaro momótide, y van a ver qué belleza de pájaro. Por ahí encuentras todos esos pájaros. Entonces, un sendero chiquitito al que llevamos a los chiquillos más chiquitos. Y ahí también a veces hacen su picnic y comen en medio de la naturaleza y se divierten. Está el sendero Dorothy Wilson, que como les digo es para gente con discapacidad, mayores, que no pueden hacer otro tipo de senderos, pero que igual la visita a un parque como esto les encanta. Y está el sendero de los guayacanes, en donde hay bastantes árboles guayacanes, que cuando dicen explotar en color son una maravilla. La siguiente. Es la última. Esta fue la última, es que no, sí, es la última. No tuve ni la decencia de ponerles gracias, pero bueno, mi idea no es decirles gracias, sino que ahora ustedes abran sus micrófonos, por favor, y nos digan qué dudas les ha quedado. Digo, hay mucho que decir del parque. Como yo misma le dije a Guillermo que no arrancara un curso simplemente de historia ambiental, sino les introducían al espacio en que ustedes van a estar y tratar de enamorarlos de lo que significa este espacio para todos los ciudadanos, los que lo conocen y los que no, y que a veces por cuestión de que la ignorancia es atrevida, se atreven a opinar de decir, en lugar de tener ese poco de árboles ahí inservibles, oye, pongamos ahí un centro de convenciones. Esa renta de suelo vale mucho para tenerla desperdiciada en árboles y en bichos. O cuando quieren ser despectivos dicen, ahí lo que hay es pajaritos y arbolitos, todo lo ponen en diminutivo, pero no entienden la cantidad de beneficios que ese parque le brinda a todos los ciudadanos de este país, y sobre todo de la ciudad de Panamá, a los niños que están ahí al lado en Curundú, justamente, en áreas hacinadas, en áreas a veces rojas. Nosotros sabemos, como patronato sabemos, que en Curundú son unos espacios en los que hay violencia intrafamiliar, violencia de todo tipo, criminalidad muy alta. Y ustedes vieran el papel que juega el parque cuando tú vives hacinado. Esa pandemia que nos encerró nos pudo dar una idea de lo que es cuando una familia no se lleva bien, tenerla encerrada entre 4 paredes y si los lugares son pequeñitos. El hacinamiento es un gran estresor para no reventar en ira contra los niños, que son los más vulnerables, o contra las mujeres. Entonces, el parque juega un papel de relax, de esparcimiento, de salir a respirar aire puro, así sea que tú no oigas nada más que el ruido de la naturaleza. Y cuando digo esto no me refiero al pájaro cantando, me refiero a la música de los árboles meciéndose por el viento, de la música que genera los árboles de bambú, o los bambúes cuando los simbra el viento. Hay toda una línea de trabajo y pensamiento y de investigación en ecología acústica, que es la grabación de los sonidos del bosque y de los animales que están en el bosque, y cómo eso se usa para educar a la gente. ¿Qué es eso que tú estás oyendo allí? ¿Cómo le dice la gente en un idioma sencillo, vulgar? Ah, ese es el chochó. Así, pero ¿qué es el chochó? ¿Es un pájaro, un anfibio? ¿Es qué? Entonces, ese chochó, como en un pareo tú dices, el chochó es este pájaro y corresponde a este nombre científico. Es una manera de ir educando a la gente. ¿Qué entró ahí cuando se oyó el sonido de una moto en la mitad del bosque? Ah, eso fue una moto. ¿Y qué oíste ahí? Ah, se oyó este y aquel mamífero protestando, o el ruido de las alas volando. Todo esto parece, uno a veces lo tira por la borda por la inmediatez de la vida diaria que llevamos, sobre todo en las ciudades, del corre-corre. No te da tiempo ni siquiera de apreciar lo que estás viendo, lo que estás oyendo. Pero cuando te tomas media hora de tu tiempo y relaxa ahí, tú sales renovado, sales siendo otro. ¿Cuánto le pagaste al parque por los servicios que te presta? Por darte el aire mejor que estás respirando, por limpiar de contaminación toda la emisión
de gases que estamos tirando a la atmósfera con los autos, con la tala de los árboles y la construcción de placas de cemento en toda la ciudad, con el hecho de que absorbe el agua y la filtra en sus acuíferos. Si tuviéramos que pagar por cada uno de estos servicios no nos alcanzaría. El parque lo hace gratis por nosotros. Entonces, es un poquito eso lo que yo quería decirles, en dónde están entrando. ¿Cuál es el espacio en el que ustedes están? ¿Qué historia ha tenido eso? No siempre fue nuestra. Ni siempre fue así. Entonces, imagínense esa área intervenida por tropas militares norteamericanas que hicieron ahí por montones de tiempo ejercicios militares para sus prácticas. En todas estas áreas, que se conocen como áreas para maniobras y manejo que se utilizó alrededor del canal, se han encontrado municiones usadas y municiones detonadas y no detonadas. Entonces, y hemos tenido víctimas panameñas que han perdido un ojo, que han perdido una pierna, que han perdido la vida. Entonces, son áreas que fueron utilizadas para otros propósitos y hoy en día es nuestro. Es de todos los panameños, son de ustedes, son de sus hijos, un patrimonio que tenemos que aprender a querer y a defender. Yo con eso termino mi exposición por ahora y prefiero escuchar a ustedes porque creo que nos queda como unos 30 minutos por ahí para debatir y después darle la palabra a Guille, que seguro que va a querer cerrar con preguntas y dándoles más tarea de la que ya tienen. Pero los escucho. Ese es el mamotí, exacto. Por aquí hay muchos en Boquete también. Sí, pero estoy viendo que este es el ave nacional de Nicaragua. Sí. ¿Y cuál es el ave nacional en Panamá? El águila arpía. El águila arpía. Panamá está allá en el Summit. Se llama Panamá. Pero miren esa belleza de pájaro. Tiene un color fosforescente casi turquesa alrededor de los ojos, una pechera que es dorada. Eso que parece una sola pluma son dos, que tienen dos plumitas azules al final. Es muy bonito ese pájaro. Miren esa belleza. Por eso tenemos un sendero de los momótides, porque por ahí hay muchos, porque les gusta lo que encuentran. Ese pájaro, además, les cuento que no tiene nido en los árboles. Él hace su nido en la tierra. ¿En serio? Pone sus huevos en esos huecos. Son de los pajaritos que entonces entran debajo de los árboles, que siempre están, es que uno ve que va volando, pero que sale del árbol, o sea, pareciera que sale del árbol, sino que es de un huequito. Hacen su hueco en la tierra. Si tienen un depredador, no vuelven más a ese lugar. Pero hacen sus huecos en la tierra y lo camuflajean muy bien y ahí ponen sus huevos. Y cuando los huevos eclosionan y todo eso, queda como en los genes, decíamos nosotros, igual que las aves migratorias. ¿Cómo saben las aves migratorias regresar al año siguiente al mismo sitio? ¿Cómo saben las mariposas hacer todo esto? Los pájaros igual. Entonces, son curiosidades que cada vez que uno va conociendo algo más de la biodiversidad de la que disfrutamos en Panamá y a veces no apreciamos, y no la tienen otros países, ni en cantidad de agua, ni en cantidad de especies, a veces nosotros no las conocemos simplemente, por eso no las defendemos. Pero somos privilegiados, somos muy privilegiados en Panamá. Así que bueno, escucho. Y no sé. A ver, disculpa. Yo quería preguntar, Nadiushka y yo vimos en Instagram una publicación de una consulta pública del Ministerio de Ambiente, donde dice que invitamos a la ciudadanía en general a participar en la consulta pública del Plan de Uso Público del Parque Natural Metropolitano. Bueno. ¿Cómo es esto? Miren, todas las áreas protegidas, voy a hablarles con toda sinceridad, porque yo fui miembro de la NAM en un nivel directivo. Toda área protegida debe de tener, después de que se cumple con todos los procesos para declararla protegida y qué es lo que protege, debe de llegar a establecer un plan de manejo. Plan de manejo, es decir, ahí se estipulan cuáles son las actividades permitidas en ese área, porque las áreas protegidas no es para que no las toques, es para que las toques sabiéndola tocar, qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer. Entonces, el plan de manejo establece todo eso. Ahora, al final,
Ese plan de manejo se acompaña con planes de uso público, en la que, por ejemplo, este parque recibe un montón de visitación. El Parque Natural Metropolitano es una de las pocas áreas protegidas que cuenta con plan de manejo, desde hace mucho tiempo, y lo actualiza cada cierto tiempo. Y estas consultas públicas son muy importantes, porque es explicarles a la ciudadanía su ley, para qué se creó, qué se conserva ahí, qué tenemos, qué es valioso, y entonces escuchar de la ciudadanía qué se les ocurre y cómo utilizar sus espacios públicos. Entonces, estas consultas indican la participación ciudadana y no solamente que la figura del director de un parque o el Ministerio de Ambiente en su defecto, porque la mayor parte de las áreas protegidas, es más, ninguna tiene un patronato como este. COIBA tiene una figura también importantísima para su manejo, que está compuesta por científicos y demás, que regulan, establecen y dicen para qué sí, para qué no, y eso es muy importante saberlo. Pero el plan de uso público permite a la ciudadanía participar y enterarse también de qué cosas sí, qué cosas no. Y eso es lo que forma parte después de una participación más constitucionaria, que te diga: yo formo parte de la red de amigos del parque. No soy el patronato, no soy un director, pero yo formo parte de esa red de amigos. Y cuando el parque se le toca o se siente en peligro, esa red de amigos interviene. ¿Ve? Entonces, si no lo conocemos, no lo vamos a defender. Guardando las proporciones. Ustedes ven los manglares que están abajo de Panamá Viejo. Cuando tú pasas por el corredor sur, en la parte marina, tú vas a ver todos esos árboles que están casi tapando la torre. Bueno, tuvimos un presidente que llamaba todos los días a la señora Julieta Arango y le preguntaba a la directora: Julieta, ¿tú no quieres que yo te mande a tumbar esos árboles que no te dejan ver la torre? Pero esos árboles no son cualquier árbol. Son árboles que están en el mar, que se llaman manglares, y que nos protegen de la entrada de las corrientes marinas, de los oleajes, de los vientos, que van a proteger a la ciudad y a los panameños cuando el nivel del mar esté subiendo. Entonces, eso no es cualquier árbol, solamente un ignorante que no conoce. La ignorancia puede decir cualquier cantidad de cosas, pero el que ha ido a la universidad ya no tiene derecho a ser ignorante. Tiene que saber lo que tiene, cuáles son sus principales amigos, aliados en esta ciudad para defendernos del cambio climático. Y el Parque Natural Metropolitano es uno de los aliados que tenemos porque regula el clima. Si usted se para debajo de uno de esos árboles, usted va a sentir entre 3 y 4 grados menos de temperatura, más bajo, que si te paras al sol y no hay ningún árbol que te proteja. Cuando la temperatura diga a seguir subiendo, vamos a pasarla muy, muy mal. Entonces necesitamos estos espacios. ¿Más preguntas? Ariel, ¿te quedó claro lo que quería saber? Sí, sí, totalmente claro. De hecho, me quedó una pequeña anécdota por ahí en base a lo que mencionaba de lo que representa el parque, ¿no? Aparte de pulmón para lo que es la ciudad de Panamá, porque ahí se ve que hace como una barrera más para la parte norte de la ciudad, pero no es nada más esa parte, sí, como quien dice, en beneficio de la naturaleza, sino realmente, por experiencia yo lo puedo decir, hace ya, bueno, más de 10 años llevé a mi hijo mayor al parque y sí vimos esa experiencia de subir el sendero y llegamos hasta esa parte en la que se ve la ciudad. Él podía tener 8 o 10 años, no recuerdo realmente, pero y de hecho él fue y lo llevé con su mejor amigo. Cuando ellos llegaron a ese punto y miraron el paisaje, ¿no? La parte de la ciudad, eso fue como si, ¿sabes cómo me recuerdo? Como si la película de Rocky Balboa, como si hubieran llegado a subir las escaleras. Y esa parte emocional para ellos fue súper. La verdad que yo me sentí como que, me ericé porque me impresionó lo que significó eso para ellos. Fue como alcanzar una meta, algo que se veía difícil, sin embargo lo superaron. Y realmente eso fue interesante. Y no solo eso, sino que también con ellos tuve la oportunidad de ver, aquí lo estaba buscando porque realmente no sé cómo se llama, pero fue un loro azul como con anaranjado. No sé si es un guacamayo, por acá creo que fue que vi, pero en ese momento no lo había visto y verlo así libre, como quien dice,
realmente también fue impresionante, ¿no? Tener ese contacto así con la naturaleza. Así que realmente sí, el hecho de estar ahí una mística Si a especial. ti te gusta ser guía turístico, y lo mencionaste, creo que fuiste tú el que dijo que había sido guía turístico. Aquí ese tipo de emprendimientos vale la pena, porque cuando ustedes van a uno de estos senderos con uno de los guías que están ahí en el parque, que conocen todo lo que aparece o lo que ven, y te lo explica, uno se queda así como que, wow, ¿de dónde salió esto? Yo nunca lo había visto, ¿no? Es una sensación de sorpresa, pero que no solo te entra por los ojos, sino por el oído, por el olfato. Y esa barrera que tú dices, no es solamente limítrofe de que forma una barrera que nos protege o que protege lo que está cuidándose adentro de eso, sino también es una barrera casi como un paraguas que con su cobertura protege el suelo, protege el agua, para que no se escurra y se vaya. Para una ciudad que tiene problemas de agua teniendo 52 cuencas en todo el país. Si no tenemos bosque no vamos a tener agua, aunque llueva todos los días. El agua se escurre y no se va a los acuíferos subterráneos. Necesitamos esos espacios para mantener esto funcionando. Ese ecosistema y esa interacción entre ecosistemas funcionando. Creo que también Galvez Olo dijo que conocía el parque y que tenía interés en la parte histórica. ¿Olo, estás por ahí? Sí. ¿Te quedó aclarada algunas dudas o te hace falta? No, todo claro. Como dice Gabriel, la primera vez que subí, o sea, la primera vez que fui al parque fue directamente al sendero del Mono Tití. O sea, y es un sendero bien empinado. Empinado. Y cuando llegué a la parte ya más alta, o sea, vale completamente la pena subir todo ese cerro ahí para ver esa vista. Sí, es muy linda, es muy linda. Yo llevaba a mis estudiantes de ADEN allá y bueno, les decíamos que llevaran agua. Ustedes ven que no hay bebederos. Pues hay muchas cosas que nos falta todavía en el parque para darle como ese servicio que algún día los tendrá. Más bebederos, más espacios para que los pájaros mismos tomen agua, para que la gente que está cansada repose por ahí en una sillita y no se tire en el piso. No todo el mundo puede pararse después. Yo que ando a veces con bastón, me siento muy bien, pero después para pararme me tienen que sacar con la grúa de Smithsonian. Entonces, hace falta algunas facilidades todavía y créanme que sí hay mucho interés en parte de la ciudadanía a veces en ayudar al parque y contribuir con cosas pequeñas pero importantes para hacer la visita más bonita, ¿no? Más descansada. ¿Quién más tiene alguna pregunta? A varios de nosotros nos hace falta dar el recorrido, porque nos reunimos con la licenciada Dionora. Bueno, después hubo todo esto del accidente que tuve, se paró un poco, después las huelgas y ahorita de nuevo las huelgas. Entonces, esperemos que esta semana se calme para la próxima ir, visitar y entonces hacer el recorrido e iniciar con las tareas que ya después de estos días de trabajo que tenemos con ustedes. Y mire que yo les puedo ayudar con eso, con Dionora, para ver si les pone a Geraldine o a alguna de las educadores que hay ahí. Hay muy buenos, que se conocen muy bien, que son guías, que los pueden llevar y se puede hacer, digamos, tal vez no someter, depende de que ustedes son jóvenes, así que estoy segura de que todos suben y bajan con toda tranquilidad y que va a ser como una, no, te ríes, Nadiuska, ¿por qué? No, yo creo que yo soy una de las que tienen que sacar después con máscara de oxígeno. Bueno, no hace falta ir corriendo porque los guías te van llevando parando para explicarte lo que estás viendo. Que tú tienes preguntas, ese árbol, ¿cómo se llama? ¿Qué especie es esa que estoy viendo? Entonces, eso te da, tú cuando te sientas cansada, pregunta y pregunta, hasta que ya... Ya existen oxígeno en lata. Yo puedo llevar un par. Ya ves. Sí sube. Sí lo he subido
yo he subido y me subí, ya bueno, al final me daba el tupé de que Dionora me subía al carro y digo, yo los espero ahí arriba, porque si no, no sé qué es lo que voy a hablar cuando ya no tenga ni aliento, pero la verdad es que no se van a arrepentir de hacer el sendero, no hagan el más pesado ni el más largo, pero el de la Cienaguita, que es largo, no está tan difícil, el que está enfrente, el de los momótides, es precioso, así que vayan, háganlo, les va a gustar, a lo mejor quedan picados para hacer otro. Entonces yo lo que le voy a pedir a Dionora es que organice un guía con un día en que ustedes puedan, de verdad, puede ser un sábado o puede ser un día que no tengan clase, para que ustedes se pongan de acuerdo en qué día, preferiblemente día de semana, porque esos muchachos de educación ambiental, hay veces que los fines de semana están más cargados que nunca con los visitantes. Entonces buscar un espacio en que tanto ellos como ustedes puedan, para que vayan. Y otra cosa impresionante realmente es la de la grúa del Smithsonian. Lo malo es que ahí te piden, eso es una cosa cara, creo que cuesta como $35, pero a veces para estudiantes, y como son poquitos, yo llevaba a mis estudiantes, a todos. Yo le estaba comentando a Alexandra que ya que vamos a hacer servicio social y toda la investigación y la cosa, de repente un cupón de descuento, ride gratis, no sé, algo ahí en la grúa. Sí, vamos a ver si eso lo maneja no tanto, no lo maneja Dionora, sino el Smithsonian. Y tenemos, ¿verdad?, los contactos, Guille, con la gente del Smithsonian, para pedirles una cortesía, porque ustedes son 10, y no van a caber los 10 en una sola subida, creo que caben 4 dentro de la góndola, no sé si en la nueva, hay 2 grúas que tiene el Smithsonian. La más impresionante que yo vi, porque conocí, en las 2 me pude lograr subir, fue la que está en el Atlántico, en el Caribe, en Sherman, porque ahí no hay población, esta es la mitad de un bosque, en la mitad de la nada. Eso fueron áreas de maniobra militar y eso no está poblado. Y cuando llegamos allí, los que se quejaron horriblemente fueron los monos aulladores, que como dijeron, humanos, huyan, o vengan a ver qué hacemos con ellos. Y vinieron todos los monos del mundo aullando y reclamándonos que habíamos entrado en su sitio. Una cosa bellísima, lo que se ve en cantidad de especies, cuando te subes entre los árboles, por arriba de los árboles, y te das toda la vuelta, ahí ves el mar, ves el Caribe completo. Es una cosa preciosa, pero como están en el Parque Natural Metropolitano, que es un poco más, digamos, la vista es muy impresionante. Es como tú dijiste, Ariel, cuando llegas al final del sendero y se te abre ese panorama de la ciudad de Panamá y tú comprendes, ahí te cae el 20 en dónde estoy y por qué es importante este parque, que está en la mitad de ese bosque, en la mitad de la ciudad más grande del país. Ahí te das cuenta de lo que estás protegiendo. Ahí los ojos se te van a poner como en un plato. Alicia, José, ¿tienen alguna pregunta? Tengo a Itzel, Yamilé, José Antonio. No, por ahora no tengo ninguna pregunta, pero me pareció fascinante todo el ecosistema que tiene el Parque Metropolitano y como que me llamó la atención eso de la gira nocturna que mencionó, que saldría bien como para un fotógrafo ya. Sí, eso lo hacen en ciertas temporadas cuando hay, por ejemplo, esas aves nocturnas, los búhos, las lechuzas, unos que tienen unos ojos rojos que le encantan jugar con las luces. Cuando es la temporada de ellos, a veces el parque hace esa... Hay que estar pendiente del calendario de lo que proponen, porque ahí todo el mundo puede ir, anotarse e ir. Y hay papás que van con sus hijos, acampan de noche, caminan por los senderos, con toda la seguridad del mundo. Están bien cuidados, bien custodiados, no les va a pasar nada. Y es una mirada totalmente diferente la de la noche que la del día. Da miedito, Nadiuska. ¿Por qué te ríes? No, es que, bueno, a mí me da un poco de risa porque
cuando la gente piensa como en ingeniero ambiental, siempre piensan que uno anda metido en el monte y eso, pero las pocas veces que me tocó hacer recorridos en áreas así con el Ministerio de Ambiente, yo era la que iba y que, ¡ay, los bichos! Peleando con los bichos, que si me cae una hoja, que si me lo daba por aquí. No soy muy... Es que lo que pasa es lo que les comentaba al inicio, que el enfoque que nosotros tenemos en ingeniería ambiental, en la tecnológica, es más para el impacto ambiental, como el impacto de la construcción, el impacto de otras cosas. No se ve tanto tema de prevención. Creo que por eso ahora abrieron ingeniería forestal, que sí es más como... creo yo que está como más enfocado a esto, zonas forestales, conservación, pero yo tengo que ir de día primero a ver qué tal me va. Ya después veré si sobrevivo de noche o no. Pero mira, te doy un consejo, Nadiuska. Yo, que a Guille le consta que yo a mis estudiantes, no solamente son las lecturas, siempre yo hacía una gira rigurosa en el semestre. A veces me los llevaba a Cunayala, 2, 3 días. Vieron parir gente en Cunayala, hemos ido, bueno, a distintos lugares, a Colón. Y le cuento que estudiantes de medicina. Esos eran estudiantes de medicina. Parir gente, porque... Ay, querían entrar en el parto y entraron, Sí, les dieron permiso. Pero bueno, lo que les quiero decir es que parece mentira, pero no estamos acostumbrados a hacer giras como parte de la docencia. Y mi experiencia es que los estudiantes a veces te meten cada cuento porque tienen miedo. Yo soy alérgica, a mí me puede picar un bicho, me puedo ahogar. Hemos ido al Chagre, cuando ya íbamos en Veradrúa, me puedo ahogar allí. Hay más miedo más los cocodrilos que ahogarme. Les da miedo de todo. Te cuento que de todo. Pero yo les decía, bueno, a menos que usted esté pipona, que tenga una condición realmente, si yo voy, tú también llegas. Y te vas a divertir. Míralo así, no tengas miedo. Otra cosa que les da miedo, preguntar, hablar con la gente. Uno tiene que saber que se están formando como profesionales y que van a tener que hablar con la gente para entender lo que están haciendo. En el caso tuyo como ingeniero ambiental, aunque la especialidad de la UTP sea evaluar, por ejemplo, estudios de impacto ambiental, impactos, mitigaciones, qué sé yo, si tú conoces de qué es lo que estás hablando y cuáles son esos impactos, porque lo has visto, lo has sentido en la naturaleza, tú vas a tener otra dimensión de lo que estás evaluando. Si te dicen, me voy a echar tantas hectáreas de bosque de manglar, y tú no conoces nunca un manglar, a ti no te da lo mismo que si tú lo has vivido, si tú has estado allí y has visto que esa es la cuna en la que se reproduce todas las especies marinas. Entonces tú dices, no es lo mismo que me tumben una hectárea a que sean 2 árboles, pero no quiero que me tumben ni los 2 árboles. O sea, ¿por qué? Porque lo has sentido, porque te ha entrado por todos lados. No sé si es que es un poco mi mensaje de esto. Al final, para los estudiantes tanto de medicina como de negocios, como de enfermería y demás que hemos tenido, los militares en realidad, llegar a campo y contrastar con lo que estás leyendo en teoría, más lo que estás viendo en campo, hace el match, como si estás hablando de una moneda que no está incompleta, que tiene las 2 caras, que es una sola. O sea, Isabel, les quería comentar también, disculpa que le interrumpa, porque creo que cuando fuimos a registrar el proyecto de servicio social, porque la universidad pide, o sea, que no sea, de hecho a Ariel lo corrigieron, que no era labor social, era servicio social, tiene que estar relacionado con la carrera, o sea, no es como que me voy a ir a pintar una escuela o algo, tenía que ser algo relacionado con la carrera. Y cuando dijimos que si podíamos hacer proyectos en el Parque Nacional Metropolitano, la profesora me preguntó, pero ¿y eso qué tiene que ver con la filosofía? Entonces, o sea, Alexandra no me dejará mentir, o sea, cuando estábamos redactando la descripción del proyecto, yo dije, hay que hacer que esto suene filosófico, porque no sé, digo,
de repente yo, porque soy ingeniera ambiental, me gusta el tema, pero por lo menos de repente alguien que no de ambiente, pues si acaso las propagandas por ahí de reciclar y más nada, entonces era como, porque además los profesores son full de filosofía, yo no sé si ellos tienen como un enfoque hacia estas áreas o no, estábamos tratando de ver cómo poníamos eso de la importancia social que tiene el parque, lo que usted mencionaba, que van niños. Filosófica. Exacto, o sea, van niños, tiene una historia de un área que o sea, el país tuvo que luchar para poder tenerla hoy en día, toda la parte de educación que se hace allí. Y una ética del cuidado de la casa común, que estás protegiendo como un patrimonio natural que no siempre lo fue y que es tuyo de todos los panameños. ¿Qué tiene que hacer la historia, la filosofía y la ética para el comportamiento del respeto, no solamente centrado en el ser humano, sino en toda la convivencia que el ser humano requiere en ese equilibrio, para crear ese equilibrio, esa cadena de vida que se establece en tu país? ¿Cómo lo cuidamos? Por eso aquí al principio les hablaba de la encíclica Laudato Si, el cuidado de la casa común que establece el Papa Francisco. Eso es ética pura y dura. Es un comportamiento que se desea cambiar en los humanos, porque no podemos seguir extrayendo de la naturaleza todo lo que necesitamos y tirárselo de nuevo ya sucio, dañado, maltratado, acabado, sino que si de verdad vamos a cuidar la casa común, tenemos que ser respetuosos con esa casa, con lo que alberga, con lo que tiene, con lo que te hace estar vivo y sano. Como eso es filosofía pura. Así es que yo creo que por ahí están los argumentos que ustedes mismos van a encontrar para defender por qué entrarle a un tema como este en el lugar sagrado que tiene la ciudad de Panamá para defender ese pulmón que todos necesitamos para vivir mejor, para tener mejor calidad de vida. Itzel, ¿tienes alguna pregunta? Alicia. No tengo alguna pregunta, pero como te digo, como uno a veces no sabe las cosas, la información, y dice, ¿por qué existe esa cosa? ¿Por qué no lo quitan? Pero cuando uno se entera y se maravilla las cosas y dice, ay no, eso también es bueno, hay que guardarlo, hay que ¿cómo transformarlo? Y es bueno darle información a otras personas que no saben de eso. Y sí me gustó, me está llamando más la atención y nunca he ido, así que iré algún día. Alicia y Marieta, ¿qué dicen? Yamile. No tengo ninguna pregunta, sino más bien bastante curiosidad porque no conozco el parque, pero ese día me acerqué un poquito, observé, empezó a llover, fue como que, o sea, el ambiente me llamó tanto la atención, me sentí solamente en un momentito como si hubiese nutrido mi alma. Así que quiero más. Sí, uno se queda con ganas de más. Ojalá de tener más tiempo disponible para hacer recorridos, para respirar mejor, etc. ¿Y ya? Sí, profesora, me quedé con la curiosidad de los objetos que quedó guardado sin poder ser ordenado, nombrado, que está lleno de cosas. Me quedé con esa curiosidad, pues siempre me ha interesado el tema de ambiente, solamente que no me metí en esa área, pues, pero siempre trato en esa cosa, pues siempre me gusta cuidar la cosa. Incluso en la casa donde yo vivo en el interior, los árboles, soy muy cuidadosa en esa cosa y a mí me llama la atención bastante la cosa del ambiente. Ahora de la historia, pues me quedé fascinado con lo que hay ahí como por descubrir. Mira, Yamile, te cuento que en relación a lo que se quedó dentro del castillo, el búnker ese que le dicen el búnker, el castillo, qué sé yo, lo primero que te sorprende son el grueso de la construcción, de las paredes, son anchísimas, y todo el mecanismo para amortiguar el ruido que podían hacer esos aviones allá adentro, donde se estaban experimentando, haciendo pruebas y mantenimiento. Pero en cuanto al material que dejó Richard Cook,
requiere de gente que sean profesionales en la materia para poder clasificar todos esos hallazgos que hizo Richard Cook en nuestro país, clasificar a qué periodo corresponde, sí, en qué periodos similares, dónde va a ir, hacer una cosa ordenada entre especialistas. Aquí no creo que tenemos formación de antropólogos, ¿verdad? Arqueólogos. Arqueólogos creo que no tenemos. Arqueólogos no. Creo que no, pero no podría. Y creo que antropólogo tuvimos alguna vez, pero no tenemos ahora. Pero se puede encontrar que así como Julia Mayo es una arqueóloga que se encarga del caño en Natá, se pueden encontrar arqueólogos que han regresado a Panamá bien formados y que se encarguen de hacer eso con el Smithsonian. Pero esas cosas habrá que hacerlas en su momento, ¿no? Le toca a otra generación. Les toca a ustedes. Marieta. Bueno, me llama la atención que se resalte la importancia del parque con respecto a la salud mental, especialmente que venimos de un periodo de pandemia donde la gente se cuidó más lo que era su salud física y hubo un detrimento en la salud mental. Entonces me parece muy importante resaltar esto. Sí, eso es muy importante. Es una función que a veces se disminuye o la gente no la ve, pero es más importante que nunca. Sobre todo en ciudades de gran hacinamiento. Coyoacán suple esas necesidades en México, que tiene más de 20 millones de habitantes metidos en el Valle de México. Pero tiene el bosque de Chapultepec. Tiene el bosque de Chapultepec y lugares que se llenan los fines de semana de las familias que van a caminar para buscar eso, un poco de esparcimiento, aire libre, hacer un picnic debajo de un árbol, poner los pies descalzos en la hierba. Oye, Nadiuska, no te pierdas eso, que eso te da una vibración, una buena vibra, te llena de energía, te recarga. Yo no sé si tía, ella y yo tenemos un viaje a México programado. No, todavía no programado. Estamos ahí, después de graduarnos, tenemos que ir allá. Está en planes. En planes, bueno, vayan y vayan al bosque de Chapultepec, bien lindo. Coyoacán también tiene lugares muy bonitos. Bueno, no sé si les queda alguna pregunta, yo quisiera cerrar lo mío. Tiene Guillermo 10 minutos para terminar. Alejandra, no sé, como tú eres la anfitriona a la que menos le he preguntado, pero no tienes comentarios. Yo creo que he conversado bastante, estoy dejando que mis compañeros también conversen. Es más, cuando terminemos aquí, bueno, mañana, porque ya es tarde, la llamo para preguntarle sobre otras cosas, pero que no tienen que ver sobre este tema, pero que tengo ahí una consultita, pues, que tiene que ver con todo lo que es ambiente. Yo creo que nada más me faltó Alicia, por preguntar, o Itzel. No, a Itzel ya le pregunté. Sí. Alicia es... Ahí hay una Alicia, ¿verdad? Alicia Egea. Sí, ella ya. Alejandro, que ese es su hijo. Maritza. Maritza. ¿Maritza habló? Buenas noches. Buenas noches. Este tema me llama la atención. Yo nunca he ido al parque, no conozco. Pero ya con esa guía, con las explicaciones, como que sí me antoja de conocerlo ahora. Menos mal. Me alegra saberlo. Bueno, muchas gracias por la atención que me han dado y les dejo con Guillermo, que es el que va a seguir con ustedes en esto. Mira, Guillermo, un segundito, que le está entrando una llamada de su jefe, de Jorge Arosemena, que es el que está dentro del patronato ahora. Miren, aquí viene Guille. Acabamos de ver la dimensión más práctica del problema. No sé dónde puso el programa, pero por ahí está. Y en teoría, según dice el programa, mañana estaríamos entrando a una fase más teórica. Vamos a ver conceptos y categorías. Sin embargo,
yo insistiría en lo siguiente. Yo no tengo formación en filosofía. Quisiera dejar eso establecido de antemano para que no se hagan falsas expectativas. Pero sí les pediría que adopten la actitud de ver que mañana, cuando hablemos de naturaleza, ambiente, sociedad, desarrollo, historia, no estamos hablando de definiciones de conceptos por separado, sino de distintos aspectos de una misma realidad. Hay un autor que me gusta mucho que dice que lo concreto es concreto porque es la síntesis de un conjunto de determinaciones. En realidad lo que estudiamos son relaciones. La idea de la esencia, la cosa en sí, la cosa sin más, nunca he podido entenderla. Quizás sea así como se debe, pero no es como yo puedo. Siempre vamos a ver que lo que hace distinto a la naturaleza del ambiente son relaciones que guardan con una tercera parte, que es la sociedad. Y así sucesivamente, ¿no? La segunda cosa que quisiera plantearles, porque creo que emerge de alguna manera en lo que ustedes están viendo. Cuando Lourdes decía, siempre sacaba a mis estudiantes al campo, es que eso hace parte de una visión que tenemos de la educación en Panamá, de la que yo no estoy seguro de que sea la mejor. Si uno le pregunta a los estudiantes y ustedes a qué van a la universidad, la mayor parte van a contestar que van a la universidad para adquirir conocimiento. Yo todavía no me he encontrado con ningún estudiante que me diga que voy a la universidad para aprender a producir conocimiento. Y sin embargo, de eso es de lo que se trata. El conocimiento adquirido solo tiene valor en la medida en que ayuda a producir nuevo conocimiento. Y es en esta perspectiva que espero que podamos abordar esta dimensión más conceptual que vamos a ver mañana. Ahí, por ejemplo, cuando uno habla de relaciones más que cosas, va a cala la pregunta de la cuenca del río Curundú. La cuenca es una estructura natural, el área por la que fluyen las aguas de un río y sus afluentes, digamos. Normalmente está delimitada por colinas o por alturas. El relieve que la separa de otras cuencas y tal. Pero la cuenca también es un espacio de relacionamiento de los seres humanos entre sí. Cuando ustedes lo ven de esa manera, podrán observar que la cuenca del río Curundú abarca, por un lado, una joya de conservación de la naturaleza, que es el Parque Natural Metropolitano. Por otro lado, incluye algunas de las zonas de tugurio, zonas de pobreza, delincuencia y tal, más serias de Panamá. Por otro lado, incluye a sectores de capas medias que se han comprado apartamentos para ver el parque desde sus balcones. Y así sucesivamente. Y la desembocadura. Y está la desembocadura en el mar. Entonces, dice, ¿por qué es importante la cuenca? Porque es un espacio de relacionamiento. Cuando Lourdes se refiere, por ejemplo, a la forma en que el patronato ha tenido que defender al parque de pretensiones como la de quitarle hectáreas para poner un taller de mantenimiento de autobuses, o de las presiones de empresas que han tratado de conseguir espacio en el parque para construir torres de condominio y hacer negocios, estamos hablando justamente de la importancia de comprender
la función que el parque desempeña en esa trama de relaciones dentro de la cual se ubica y que de alguna manera lo define. Es en ese sentido que podremos pasar del análisis, el conocimiento general y el análisis general del parque, al lugar de ese parque, por ejemplo, en la historia ambiental de Panamá. Pero eso ya será harina de otro costal dentro de 2 días. Así que, ¿no? ¿mande? No, mañana, sí, mañana continuamos con conceptos y categorías, pero historia ambiental de Panamá lo vemos pasado mañana. Y ahí entramos en esto. Así que, como ven, tendremos de qué hablar. Ojalá sea de su interés. Y hasta son mañana. Las 9 en punto, así que estamos más bien portados. 9 flat. Y dicen que el panameño no es puntual. Somos puntuales para terminar, aunque no empezamos exactamente a las 7. No, pero sí empezamos a las 7, ¿no? No. Ah, que yo no me podía conectar. No. Pero estábamos conversando a las 7 en punto. Exactamente. Echando cuentos. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana.